Querido Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, querido Joaquín? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Una semana nuevamente complicada para el presidente, sobre todo, yo te diría en el tema de seguridad. El asunto de los videos que se proyectaron, en específico, los dos del cártel Jalisco Nueva Generación. Primero, pues, la visita del presidente a Guanajuato. Recordemos que el presidente estuvo en una media semana de giras. Fue a Guanajuato, fue a Jalisco, fue a Colima. Y después el video que acabas de mencionar sobre lo que pues obviamente no les gustó a los integrantes del gobierno del presidente López Obrador, y sobre todo decir nuevamente estas afirmaciones que no se puede saber y no se puede comprobar cuando dice el presidente: este es el video que más se ha difundido de este tipo. Me parece que eso no es cierto, Joaquín. Solo basta ver todo lo que sucedía en el periodo del 2009-2010, donde realmente la delincuencia estaba pues a niveles muy similares a lo que estaba ahorita, y había muchas más imágenes, Joaquín. Se me fue. No, aquí estoy. Sigue. Te decía, bueno, pues finalmente creo que eso es interesante ver cómo el presidente trata de minimizar esto, incluyendo pues una confusión, me parece, que existe entre nuevamente el Gabinete de Seguridad, que dice por una parte que esto es un montaje, dice el secretario Durazo, y pues hoy el general secretario de la Secretaría de Defensa Nacional da los específicos de todo lo que se analiza en el video y que muestra claramente cómo está armado este grupo, y que no olvidemos, es el mismo grupo del ataque a Omar García Harfuch hace unos días en la Ciudad de México, y que pues muestra el de poder y por supuesto, independientemente de apología, lo que están tratando de hacer es una cuestión de propaganda. Eso no queda dudas de eso. Fíjate, Joaquín, no fue la segunda conferencia más larga. Me estás cortando. Luis, te me estás cortando ahora. Y déjame hacer un corte para recuperar, ¿sí? Muy bien. Luis, voy a hacer un corte, perdóname, permíteme, porque ni me oyes ni te oigo. Me oye muy mal. Permíteme, hago un corte y regreso contigo, por favor. Empieza de nuevo, sí, por favor. Buenas tardes. No, por supuesto, Joaquín. Luis Gracias, Estrada, muy buenas tardes. el director de SPIN. Venga. Mira, Joaquín, lo que yo te decía es, la seguridad, que es un tema muy importante, por supuesto, en esta administración y en las dos anteriores, ha sido el tema de estos días. Y a pesar de que el presidente y su gobierno, los integrantes de su gobierno, han querido minimizar el asunto de los videos, no solo el que acabas de comentar, sino especialmente también el que vimos, la visita del presidente a Guanajuato. Ahí es donde también hubo otra demostración. Y por más que se quiera minimizar a este grupo delictivo, pues no olvidemos que fue el que atacó al secretario de Seguridad de la Ciudad de México, a Omar García Harfuch. Y entonces, cuando el presidente dice que es quizá el video más visto, o que más apología, o que más han circulado en las redes, pues en realidad hay que recordar cómo estaba la cosa en 2009, en 2010, cuando la seguridad también era un tema, y también cuando sabíamos que los grupos delincuenciales estaban pues compitiendo para demostrar cuál era su poderío en diferentes regiones del país, no solo en la Ciudad de México, o no solo en Jalisco o en diferentes zonas. Entonces, ahí me parece que el presidente pues es una de estas afirmaciones que no se pueden probar y que pues por supuesto generan este debate, pero que no necesariamente el presidente lo puede confirmar. Fíjate que, repitiendo lo que decía la semana pasada, el presidente tuvo esta media semana de gira, donde fue a Guanajuato, a Jalisco y a Colima. El presidente, hoy se cumplen 598 días de gobierno, van con la de hoy 412 conferencias, y justo mañana, Joaquín, se cumple un año de que el presidente dijo que entregaría sus análisis de salud, un año, y no lo ha hecho. ¿Y por qué decimos esto? Porque, a fin de cuentas, el sábado no hubo mensaje del presidente, pero el domingo sí, y lo vimos en Palacio Nacional dando el pésame a las familias de los fallecidos por COVID, pero también mencionó un decálogo, su segundo decálogo sobre el tema, en el que enfatiza la alimentación
y que pues ya hemos platicado en este espacio cuando el subsecretario López-Gatell insiste que la alimentación es uno de los factores que han generado pues diabetes, hipertensión y otras, y que eso también es un agravante para las muertes por COVID. Entonces, cuando el presidente está afirmando o insiste en eso, pero al mismo tiempo lo hemos visto que su salud no está mejor que cuando empezó y que además no quiere enseñar, porque eso es lo que sucede, no quiere enseñar los resultados de sus análisis de salud, pues también eso genera un poco de suspicacia. Recordemos también, y lo publicamos la semana pasada en nuestra infografía quincenal, van 14 veces, Joaquín, que el presidente ha mencionado que ya salimos de la pandemia. 14 veces. Y la primera fue el 8 de abril. Y cuando esa afirmación la dijo el presidente, de ese día, del 8 de abril a la fecha, nada más para darnos una idea, el número de contagiados, desde ese día que dijo el presidente que ya estábamos saliendo, se ha multiplicado por 100. 100 veces los contagiados. Y el número de fallecidos, desde ese día, el 8 de abril a la fecha, por 200 veces. Y el presidente ha dicho en este lapso de tiempo 14 veces que ya vamos saliendo de la pandemia. Una de las cosas que también llama la atención de la conferencia de hoy, Joaquín, es el asunto de la renuncia del secretario de Comunicaciones y Transportes, Jiménez Espriu. Le preguntan directamente al presidente. El presidente dice que no tiene la certeza, como si no hubiera contacto el presidente y su gabinete. Por supuesto, no quiere contestar y la trató de pasar para mañana, pero en todo caso, pues esa respuesta nuevamente muestra que el presidente no está o con toda la información o no quiere dar la información, a pesar de que ya sabemos, repite, que la transparencia es la regla de oro de la democracia y que la vida pública debe ser cada vez más pública, dicho por él en sus propias palabras. Y yo te diría, Joaquín, por último, que uno de los temas más importantes de la semana pues ha sido el tema de la llegada de Emilio Lozoya y lo que pues contraería en términos de lo que puede declarar o puede darse en torno a los temas que son, por una parte, Odebrecht y por otro lado, la planta de agronitrogenados. Para darnos una idea de lo intenso que el presidente centró a Lozoya en el debate la semana pasada. La semana pasada el presidente López Obrador mencionó a Lozoya 10 veces. Y la semana pasada también, el sábado, que el presidente rindió homenaje al aniversario luctuoso del presidente Benito Juárez, que sabemos es pues la figura que más admira el presidente López Obrador, que él ha dicho que él mismo, López Obrador, es Juárez gobernando y otras, solamente lo mencionó 2 veces la semana pasada. Entonces, centra el tema en Lozoya y entonces en la conferencia en Colima, el pasado viernes, la primera pregunta es, ¿qué pasó con Emilio Lozoya? ¿Dónde está? Y el presidente no sabe, asegura que está en un reclusorio, cuando sabíamos por el boletín de la propia Fiscalía y por los tuits de la Fiscalía que decían que Emilio Lozoya había trasladado a uno de los hospitales y que entonces pues el presidente no está informado. Después también llegó el secretario Durazo y que pues no se sabía. El presidente dijo que esto era porque la Fiscalía era autónoma y que tenía 4 o 5 meses que no hablaba ni siquiera por teléfono con el fiscal Alejandro Gertz, pero contando las conferencias y revisando, vimos que el 2 de junio, hace prácticamente un mes con una semana, 5 semanas, dijo el presidente que había hablado personalmente con el presidente de la Suprema Corte, el ministro Saldívar, y personalmente con Alejandro Gertz. Así que, pues no son 4 o 5 meses, una afirmación falsa del presidente López Obrador. Por último, Joaquín, esta respuesta que le da a los intelectuales por el mensaje que el presidente publica y responde rápidamente y que le llama bendito coraje, ahí nuevamente el presidente centra a Emilio Lozoya en el tema, incluso lo menciona en el texto, y es ahí donde una cuestión que se conoce en la comunicación como el priming o la fijación de un tema por parte de la autoridad y que entonces los medios de comunicación, la opinión pública sigue al presidente en ese tema si lo menciona y le sirve para evaluar o no el desempeño de las autoridades. Cuando el presidente no habla de un tema, entonces quita o mueve a un lado ese tema y entonces no se habla. Pero aquí el presidente fijó la importancia de Lozoya y pues finalmente el presidente no alcanzó, me parece, a tener la información a pesar de que era un tema que le interesaba especialmente al presidente. Las conferencias, de acuerdo al seguimiento que tenemos de Facebook, han ido a la baja, siguen teniendo cada vez menos audiencia entre los seguidores, recordemos, y pues seguimos esperando, por supuesto, cuál es la audiencia real
que dicen los del equipo del presidente que lo ven millones. Toda esta información, Joaquín, como siempre, si googlean spin y conferencia presidente, y también en lopezdoriga.com. Pero ahora, tú dices que sigue bajando, pero ¿en qué niveles está la audiencia de la mañanera? En Facebook está, digo. Por supuesto, Joaquín, pero mira, te voy a decir, está fuerte. Son 7 millones, casi 8 millones de seguidores del presidente en Facebook, casi 8 millones. Y la audiencia, en promedio, es de 607,000 ahora. Eso es el promedio. Y recordemos que solamente se necesitan 3 segundos para que cuente un video como visto. Entonces, estamos hablando de menos del 10% de los seguidores, que son, pues, supuestamente quienes más interés tendrían en ver al presidente. Pues ni siquiera en esos alcanza el 10%. Por supuesto, también el momento que seguimos esperando es cuándo nos va a enseñar ratings, share o cualquier otra medición que diga o que muestre esos millones de los que hablan, por supuesto, en el gobierno, especialmente el presidente. Ahora, tener más de 600,000 vistas en las mañaneras es una marca, digo, nadie las tiene. Por supuesto, porque es el presidente y porque nadie hace este evento, pero también, Joaquín, tomemos en cuenta que pueden ser cuentas que no están verificadas y que, pues, lo único que hacen es meterse para que cuenten vistos los videos y que no necesariamente son personas. Cuando estamos hablando de audiencia en ratings, en share, en la televisión, en radio, ahí sí, y hemos visto en los podcasts de Spotify, de Apple, todos, el lugar que ocupa las conferencias de prensa, pues no está en el top 5 de ninguna de las plataformas. ¿Nacionales? Nacionales. Ni en ninguna de las categorías, ni en noticias, ni en ninguna de esas. Bueno, Luis, gracias. Nos vemos el lunes. Al contrario, querido Joaquín, muchas gracias.